Vamos a arrancar con 4 temas fundamentales en el programa. Primero, el súper de la policía está solicitando más de 850 millones de dólares para poder atender todas las necesidades que tiene la policía y poder implementar el plan de trabajo que tiene para el país. Recuerden que este es el tema número 1 para Puerto Rico. La pregunta obligada es, ¿se lo aprobarán en la Asamblea Legislativa? ¿Se lo aprobará la Junta de Supervisión Fiscal? Vamos con eso rápido. Segundo, encuesta. Hoy tenemos encuesta, ¿cuál es el estatus preferido de nuestra gente? ¿Seguirá siendo el tema de la estadidad, la independencia, el Estado Libre Asociado? Hoy Jorge Colbert nos trae los datos que están súper interesantes. Anabel Torres Colbert viene virado hoy con el tema del secretario de Hacienda y Antonio Zagaldía. Y por último, señores, vamos a hablar un poco de la conferencia de prensa de José Cheito Hernández, el representante, que hay mucho de qué hablar sobre esta paralización de la investigación. Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Gracias por su apoyo y su sintonía. Denis Pérez, Víctor Rivera Hernández, qué clase de equipo. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a Víctor. Hace tanto tiempo que no estábamos juntos. Sí. Y buenas noches a Puerto Rico. A mí me encanta la risa de Denis, ¿verdad? Es como que claro que contagia, claro que contagia. Buenas noches al país, buenas noches, Denis y Ferdinand, un placer. Mira, quiero arrancar rápido sobre el tema de lo que pasó ayer con el tema de la encuesta de Jugando Pelota Dura sobre el tema de Luma, porque tengo un panel aquí que quiero rápido escuchar su reacción. Vamos a ver el resultado de lo que pasó ayer con la encuesta de Luma. Mira, tan linda que estaban las gráficas de Colbert, lo que me han puesto aquí es un chispito de gráficas. Si fuera Colbert le daba una gráfica así bien grande. Vamos a ver si me ponen algo ahí que sea más interesante, porque esto no lo ve nadie. Esto es lo que hay, señores. Bueno, ¿cómo evalúa el desempeño de Luma comparado con el año anterior? Ha mejorado un 38%, dice la gente. Sigue igual, un 43%. Ha empeorado un 18%, dice la gente. ¿Cómo evalúa la llegada de la nueva presidenta de Luma? Dice aquí que el 54% ve con buenos ojos la llegada de la nueva presidenta. Cuando sumamos esas dos cosas, ¿qué le parece a la gente? Aquí está Ramón Rosario, el licenciado Eddie López y también el licenciado René Chilecoma y el licenciado Ramón Rosario. No te digas licenciado, que después no te vaya... Tranquilo, el más licenciado eres tú, por si acaso. Y él es el presidente de los... Sí. Esto cambia el escenario para Luma, le da aire, le da respiro. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, que la gente empieza a verlo un poco mejor la cosa. Ferdinand, yo creo que aquí se combinan varios elementos. Primero, yo creo que los apagones masivos de los pasados años se han reducido en la medida que hay más generación. La gente, con razón o sin razón, la atribuía cuando no había generación a Luma y ya eso no es un hecho que se lo puedes atribuir a alguna parte. Segundo, hay otras controversias en el tapete, que si el presidente del Senado, que si la gobernadora, que si acueductos alcantarillados, que también un poco, ¿verdad?, quita del panorama la presión a Luma y eso es reflejo de lo que la gente te está reflejando. Si tú tienes la mitad de la población diciendo que tú estás mejorando, cualquier político quisiera tener esos números, que la gente perciba que está mejorando. Exacto. Mira, obviamente aquí hay un timing de cuándo se da esta medición de números y evidentemente estaba pasando lo de la tarifa básica y las pretensiones de los operadores que solamente el gobierno, la administración de turno denunció a uno de ellos por querer subir la tarifa. Evidentemente aquí el problema era de generación al punto de que han contratado generación adicional. Entonces, la resolución del negociado, la moción denegando la pretensión del SAR de la energía tardía y las expresiones de la propia gobernadora son los mejores exhibits inclusive para el litigio y parece que la calentura no está en la sábana y no es Luma quien tiene la... Vamos al país un momentito, Chile, un poco contigo. Vamos al país. El país sabe que hay un pleito. En algún momento el país estaba anhelando que ese pleito se cristalizara. Sí. ¿Cómo esos números un poco reflejan al país y cambian también la opinión del país? Esa es la pregunta. Definitivamente, cambia la impresión porque el país está viendo dos cosas particulares. Número uno, cada vez que se va la luz y llaman, inmediatamente hay una respuesta. Y número dos, los apagones han dejado ya de ser una norma. Y esto ha cambiado esa percepción, igual que se ha criollizado la corporación. Pero te pregunto, Ramón, porque entonces ahora se le convierte
podría esto convertirse en un problema para el gobierno, porque entonces el gobierno ya Luma no es el gran enemigo que todo el pueblo odiaba, conforme a lo que dice la encuesta. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno entonces? A lo mejor hacemos una encuesta mañana de si quieres que el contrato se cancele, independientemente de esto, la mayoría dice que sí. Así que así es que pasa con las opiniones, ¿verdad? De las personas. Pero ciertamente, Ferdinand, que no hayan apagones y que Luma no tenga presión, también beneficia a la administración. Porque yo te aseguro que Pedro Pierluisi, la candela más grande que tuvo era a Paolo en contra. Pero tú crees que no había tiene mucho que ver también con que el primer día que entró la señora en el puesto, la gobernadora le dio con 3 piedras en el pecho y no dejó ni tan siquiera que entrara para decirse tenían que ir, y no me importa si es puertorriqueña, si es ingeniera de aquí de Mayagüez, y esa cosa el pueblo la rechaza. Pero en términos o sea, los políticos actúan por percepción. Así es. Muchas veces. Y por crisis. Exacto. Y el hecho de que Luma vaya proyectando una mejoría. Ramón, tú que fuiste portavoz de Asuntos Públicos, ¿tú crees que hay una manera de que desde la fortaleza se pueda explicar, dar para atrás un asunto que parecería ser política pública? Yo no cambiaré la fórmula, Denise, porque al final del día también que Luma haya mejorado y se haya esforzado, sacaron las personas que no estaban dando resultados, traen a esta persona que habla muy bien, que es puertorriqueña, y tú crees que eso no es en respuesta a que el gobierno no le saca el guante de la cara. Así que yo creo que en cierta manera lo que ha implementado Jennifer González ha obligado a Luma incluso a ponerse los guantes y no estar recostado como estuvo por muchos años. Genera votó 6 empleados el viernes y el gobierno no ha dicho nada de eso. No lo han reseñado. De la Autoridad de Energía Eléctrica. Es solamente contra uno de ellos. Voy a tratar otro tema que me parece que es importante, porque le pedían a Alberto Rescorber que profundizara sobre toda esta controversia. Hacienda, gobierno de Puerto Rico, Antonio Sagardía, abogado desde España, tirando acá planteamientos tristes. Anabel, explícame esto para ver qué es lo para que la gente lo pueda entender adecuadamente. Alberto Rescorber. Felina, no hago milagros. Yo voy a tratar de explicar esto y sobre todo cuáles son las razones incluso de que este pleito continúe, tanto a niveles políticos como jurídicos. ¿Qué está pasando hoy? Hoy era el límite para que el Senado presentara su posición sobre el recurso que presentó Justicia para propósitos de que no tuviera que proveer la información que se le ordenó relacionada a Antonio Sagardía. Por lo tanto, estaremos en cuestión de días, si no horas, en saber qué se va a resolver, porque con esos términos tan cortos que se dieron, es obvio que el tribunal va a resolver esto rápido. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí ya hemos explicado a la saciedad y se ha discutido ya por meses, si no semanas, que esto es un asunto donde se está solicitando que el Departamento de Hacienda certifique cumplimiento, certifique si el contratista gubernamental Antonio Sagardía presentó los documentos contributivos que tenía que presentarlos, cuándo lo hizo, si los enmendó o si no los enmendó. ¿Quién debería ser la persona más interesada en decirle al país que un contratista gubernamental cumplió? Pues al mismo ejecutivo. ¿De quién es contratista Antonio Sagardía? Del gobierno, de la rama ejecutiva. Por lo tanto, no es el gobierno el que debería tener la primera oportunidad de decirle al país que a la gente que contratan son personas que cumplen con sus contratos, que cumplen con la ley y orden y que le exige todo lo que cualquier ciudadano tiene que hacer, y sobre todo si quieres contratar con el gobierno, que es que tenga tus documentos contributivos al día y conforme a la ley aplicable. ¿Por qué esto es importante que sea la rama ejecutiva quien lo quiera explicar? Porque lo que trascendió y por lo que es parte del objetivo de esta investigación es que a Antonio Sagardía se le contrató a nivel individual y que ese contrato no le permitía a él subcontratar a otras personas. Y él en expresiones dijo que él tenía otros abogados que le ayudaban a hacer esa gestión. Pues si yo contrato con alguien, soy yo quien quiero que la otra parte me cumpla. Eso es el ejecutivo. Y por lo tanto, toda esta vorágine de defender, de no permitir que se sepa la verdad, no solamente es que crea suspicacia, es que dónde está realmente el fin público de todo este pleito. Y si vamos incluso al propio Antonio Sagardía, como abogado, que aquí habemos mucho, no somos nosotros que si nuestra reputación, si nuestro nombre está en juego, de que se entienda que de alguna manera somos incumplidores con la ley, que no hacemos lo que tenemos que hacer, que nos contratan como abogados y aún así incumplimos, es él el que debería salir. Miren, ¿saben qué? Yo presenté conforme al contrato, yo hice lo que tenía que hacer.
Y eso es nada más en la parte política, porque podrá decir lo que quiera, que si el Senado, que si esto es una búsqueda de pesca, que si esto es por razones políticas, pero el Senado no pierde nada, porque aquí está en juego la credibilidad del Ejecutivo, que se está yendo al Supremo para defender un derecho individual de un tercero, de una persona privada que contrata con el gobierno. Y sobre todo, porque quiero también traer aquí un asunto que me parece importantísimo, sobre todo por lo que los vemos en los casos todos los días. A Antonio Zagarlía no se le puede dar un trato distinto que se nos los da a ti, a mí o a cualquiera. Antonio Zagarlía no puede tener a los recursos del Estado yendo hasta el tribunal apelativo para que se le proteja su alegado derecho de intimidad, mientras diariamente a todas las personas no solamente se le exige que tiene que renunciar a ese derecho de la intimidad si quiere acceder a un servicio esencial, si quiere que se le dé un plan médico del gobierno, si quiere que de alguna forma reciba una ayuda, se le pide sus ingresos, se le pide sus planillas cuando necesitan. Antonio Zagarlía está recibiendo compensación y mucha por esos contratos. ¿Y cómo es que entonces a él se le está yendo, mientras a los otros, a los contribuyentes comunes y corrientes, se le exige que ceda? Es el derecho a la intimidad. Y por último, está creando un estándar peligroso, por eso es que hay veces hay que ver qué casos se llegan hasta el Supremo y cuáles no. Ahora el Departamento de Hacienda se va a meter en todos los casos privados que hay, en todos los litigios, que son muchos, a decir que cada vez que hay una orden del tribunal donde se tiene que presentar una planilla, no, porque el derecho a la intimidad va primero. Se va a meter en cada uno de esos casos, que son cientos diariamente, porque ese es el estándar que se está haciendo hoy. Y por eso es que no solamente políticamente, sino jurídicamente se tiene que ser razonable y consciente, porque los estándares y los precedentes pueden ser muy peligrosos. Seguimos con Ferdinand. Wow, gracias, Anabel. Bueno, voy con Víctor rápido con el panel, pero yo creo que mucha gente se hace la pregunta que se hace Anabel en estos momentos. O sea, si mañana es otra persona que tenga contactos con el gobierno y que decidan pedir la investigación, el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda lo van a defender con la misma vehemencia que han defendido a Antonio Zagarlía, Víctor. Le convendría tener congruencia en esto como ha tenido anteriormente. Pero un poco la pregunta es, Anabel trae el caso de Zagarlía. Yo había extrañado que el licenciado Antonio Zagarlía no había ido al tribunal básicamente a defender también ese derecho de expectativas razonables de intimidad. Y la pregunta un poco es, el licenciado lo está haciendo ahora en el tribunal apelativo. ¿Está tarde el licenciado en ese planteamiento o todavía tiene una oportunidad para eso? Yo creo que está. Sabemos las reglas de procedimiento civil y respectivo del procedimiento, cómo llegó allí, que es a través del Código Político, los asuntos que tienen que ver con jurisdicción, tú los puedes presentar inclusive después de la sentencia porque me afecta. Ahora bien, lo que está requiriendo el Senado no necesariamente lo puede proveer el licenciado Zagarlía, porque lo que se está pidiendo es una certificación de la agencia con poder y facultades de autoridad. Y respectivamente de lo que esté solicitando, el derecho a la intimidad va por encima y el derecho que tiene la Asamblea Legislativa, aunque lo defiendo, no es ilimitado ni infinito. Mira, hay un derecho ahí a él a proteger ese derecho a la intimidad. Mis dos amigos son muy buenos abogados y esa es la contestación correcta a nivel legal. A nivel político, al final lo que se está tratando es de si vamos a ocultar una información o no. Yo creo que la entrada de Antonio Zagarlía para quitarle esa presión al Departamento de Justicia y Hacienda la veo como... Pero es que él no puede proveerlo, Ramón. Está bien, pero que sea el contribuyente el que defienda su información confidencial, como pasó en el 2004, en el caso de Rullán, donde el demandante es el contribuyente. Bueno, es importante que trabajemos con un precedente y el precedente es que el contribuyente es el que defiende su derecho. Claro, eso fue en Rullán. Así hay un punto importante. Esto está en el apelativo y hay dos juezas en ese panel que conocen muy bien estos procesos políticos y todo lo que tiene que ver con esto. Va a llegar déjame una pausa y cuando regrese ya está el superintendente de la policía aquí, Jorge Colbert, con nuevos datos de la encuesta y volvemos también a atender el tema de representante Cheito Hernández que Denis Pérez nos estará aclarando qué fue lo que pasó allí hoy. Kimberly, regresamos rápido. Mira, Ferdinand, cayó como balde de agua fría la paralización de investigación a centros de inspección que tuvo que decir Cheito Hernández, le decimos al volver, y el crimen preocupa a Puerto Rico. La policía busca recursos, el superintendente Joseph González llega con respuestas. Además, pues mire, señores, tenemos resultados de la encuesta de Jugando Pelota Dura. ¿Qué temas estarán en discusión hoy? Jorge Colbert con nosotros. Vamos a hablar de estatus, que a la gente le fascina este tema. Si alguien tiene dudas si este país está dividido en este tema, miren el segmento porque van a ver unos datos bien interesantes, particularmente cómo rompen los partidos políticos en relación al tema ideológico. Uy, eso va a estar bueno, señores. Yo no me lo quiero perder, usted tampoco. Quédese ahí, regresamos enseguida.
como un jarro de agua fría. Así le cayó ayer al presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, José Cheito Hernández, la sorpresiva decisión del presidente del cuerpo, Johnny Méndez, de paralizar la investigación sobre irregularidades en 68 centros de inspección, incluyendo el de la exsecretaria de Vivienda, Ciari Pérez Peña. Aún más cuando faltaban solo horas para que comparecieran bajo pena de desacato protagonistas claves. Hablamos de Arturo Delis, quien destapó el alegado esquema de fraude, el secretario de Transportación y Obras Públicas, el secretario de Hacienda y Yabucoa Autoparts. El representante Hernández habló hoy con el presidente cameral. Tengo que decirles que no estoy de acuerdo con esta determinación del señor presidente y se lo verbalicé a él. Creo que nosotros tenemos la obligación de trabajar estos procesos de manera, ¿verdad?, clara. Después de que yo vengo en conocimiento de multas de centros de inspección, de que aquí se cometieron irregularidades, de que se violó la ley, lo voy a parar ahí. No, eso no funciona así. O sea, sí, sería yo cómplice de eso. Esta mañana habló el líder de la Cámara en Radio Isla. Yo estoy deteniendo hasta que el FEI emita su decisión sobre lo que va a hacer. El que quiera pensar que yo estoy deteniendo esto para encubrir a alguien, pues no me conoce. De momento el legislador Hernández está silenciado, pero aseguró que habrá cambios en el reglamento de transportación, así como nueva legislación. El tiempo dirá. Bueno, ahí vemos a un representante molesto, incómodo, ¿verdad? Y habla claramente de que no está conforme con la decisión tomada por el presidente. Pero acaba de bajar una carta de la oficina del fiscal especial independiente que está muy interesante. ¿Qué dice la carta? Brevemente, Denise. Dice la carta que han tomado conocimiento de la determinación de parar la investigación legislativa y que ponderada dicha determinación es el curso más apropiado. O sea, está endosando la decisión del presidente. Sí, prácticamente le está dando las gracias por haber detenido la investigación. Yo tengo a dos integrantes de esa comisión aquí. Está la representante Lizy Burgos. Saludos, representante, bienvenida. Saludos al pueblo de Puerto Rico. Y también está Connie Valera, que es representante del Partido Popular y que también es el autor original de esta investigación. Connie, ¿cómo reaccionan ustedes dos a esto, a lo que ha ocurrido, a la decisión del presidente y ahora lo del FEI? Bueno, yo te puedo decir que es inaceptable y el señor presidente de la Cámara está menoscabando los poderes constitucionales que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Johnny Méndez no paralizó cuando Justicia empezó a investigar? ¿Por qué no paralizó cuando el referido que le hizo a la oficina del FEI lo acogió a la oficina? ¿Y por qué no paralizó cuando se designaron las dos fiscales recientemente? ¿Cuál es la motivación? Yo espero que no sea que reciba una llamada de fortaleza, porque están encubriendo algo. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a decir? Que están escondiendo algo, que no hay transparencia en esta investigación. Representante, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que se debió seguir el curso que tenemos de las vistas públicas allí. ¿Usted ha ido a las vistas? ¿Está consciente de lo que está ocurriendo? Todas las vistas. Yo soy parte de la comisión. Hemos hecho vistas ejecutivas en los momentos que ha sido necesario para salvaguardar la información. ¿Y lo que usted ha visto le levanta sospecha? Definitivamente. Ahora mismo los procesos que se han llevado y lo que ha salido de las vistas ha sido totalmente inaceptable, como dice el compañero. Usted sabe que el mismo DITOP no le había dicho a Hacienda con qué número de comprobantes se iba a pagar los chavos de las multas. Allí ellos se enteraron en las vistas, porque yo le pregunté, aquí los centros de inspección dijeron que cuando fueron a pagar Hacienda no sabían qué número de comprobante iban a usar para pagar. Eddie López dice que eso es importante. ¿Por qué tú dices que es importante? Porque no se sabe entonces a dónde fue a tener el dinero de las multas que se pagaron o la parte que se pagó. Esta investigación no es una investigación que se paró antes de comenzar. Ya esto estaba en camino. Ya que han habido unas grandes denuncias de fraude. A los ojos de ustedes, a los ojos del país, ¿qué más pudo haber pasado aquí para que se detuviera esta investigación? Bueno, yo entiendo que conforme al reglamento y a la ley, no hay nada que le autorice a la secretaria
que ella delegue el poder a otra persona para cerrar los centros. El reglamento establece que solamente ella es la que puede cerrar los centros y abrirlos. Y eso no me dio una carta, no me dio una... Hemos tenido experiencia en la Asamblea Legislativa donde pueden correr las dos investigaciones paralelamente. Y a eso se puede voy. investigar justicia. Ha habido experiencia, ha habido Cejo Maravilla. ¿Qué pasó? Pero a eso voy. ¿No es una posibilidad legislativa dejar a un lado el caso de Seari Pérez Peña con la tienda del FEI y seguir con 68 otros centros que tienen una situación? Es que en la última vista se hizo. Cuando se tocaba algo que tuviera que ver con una insistencia que se puede... Esas preguntas no se hacían y continuábamos con otras. Pero la preocupación, yo creo, del señor presidente de Fortaleza era la divulgación de Arturo Delis, lo que iba a decir. Ahí voy. Voy a pasar el panel ahora para que reaccione a todo que ustedes han comentado, pero ¿cuándo es que le tocaba ir a Arturo Delis a deponer? Mañana. Por eso acabó la pregunta. Mañana. Por eso acabó la pregunta. Y el DITOP, hoy iba DITOP y iba Hacienda. Ferdinand, ya en una ocasión se había citado a Arturo Delis y se había excusado por la investigación. Correcto. ¿Qué sale nuevo? Que la Secretaría de Justicia afirma que está investigando a Arturo Delis y a otras personas de manera criminal, y eso no lo sabíamos porque antes era Seari Peña. Mira, Seari Pérez Peña ya está en el FEI, con un panel, con unos fiscales asignados. Así que lo que hizo el presidente es lo que siempre se hace el presidente de la Cámara, lo que se hace en las investigaciones. El FEI mismo lo corrobora. Cuando el FEI termine, la Cámara puede retomar el asunto. No vamos a dañar una investigación. Pasa por a más ser clichoso que sea. Ahora, de ser informante pasa a ser investigado. No. Pero ¿qué tenía que decir luego de que le notifican que está siendo investigado? ¿Qué tenía que decir Arturo Delis que hay que silenciarlo? ¿Por qué hay que detener ese testimonio? ¿Qué tan importante era ese testimonio que hay que detenerlo y dejarlo sellado en semana? Tuvimos mucha información que no estaba contenida en el expediente de justicia. Pero y aquí hay otras cosas pasando más allá de que no tienen que ver con el FEI ni tienen que ver con el Departamento de Justicia. Pero vamos a aclararle algo al pueblo, espérate, porque Ramón trae un punto. Vamos a ver si podemos coincidir o no. ¿Puede la Cámara de Representantes, como decía Cornelita también, seguir con la doble investigación, o sea, seguir con la investigación paralela versus el FEI sigue investigando? Nada lo impide. Nada lo impide. Nada lo impide, pero la práctica es que siempre se paraliza para evitar manchar el asunto criminal. Mira, Ferdinand, si alguien no le va a tirar un toallazo a Fortaleza es Tomás Rivera Chat. Y hoy en Noti1 por la mañana dijo que el presidente de la Cámara hizo lo correcto, que es la práctica de la Asamblea Legislativa. Hay una investigación criminal, espera que termine y después tú retomas. Las citaciones de mañana estaban ya firmadas por Johnny Méndez. Otra cosa, le quita la credibilidad. ¿Puede Johnny Méndez interferir con la investigación cuando fue una determinación y una aprobación del Pleno de la Cámara de Representantes? Eso está en el reglamento de la Cámara, puede. Esa es la condición es que puede paralizar. No puede suspenderla, pero puede paralizar. Puede paralizarla. Es la imagen que está en el reglamento que tú votaste a favor. Y en ese mismo reglamento está. Seguimos con los problemas en los centros de inspección, la gente sacando los malbetes que no sabe si finalmente son buenos o malos. Nosotros no estamos para encausar criminalmente a nadie, estamos para que las agencias hagan su trabajo. Y hay que enmendar la ley. ¿Cuál es la diferencia entre suspender o detener? ¿Hay diferencia? Suspender. Paralizar. Engavetarla. Suspender engavetarla que no se investigue. Suspender es momentánea. Y la investigación suspender es momentánea. Detener la investigación es paralizarla hasta que se tome una decisión en contrario. De hecho, el representante dice hoy que habrá de erradicar un informe irrespectivo de que se paralice la investigación. No, porque si ya hay hallazgos, lo han dicho los representantes, hay unos hallazgos que son preocupantes. Ya se puede tomar acción legislativa. Los que quería escuchar el pueblo de Puerto Rico todavía no han salido a la luz. Yo mañana le envío una carta al presidente para que continúe con la pista. Todo lo que se ha sancionado, que no sea lo de Seari Peña. Bueno, tengo que pausar. Gracias a todos, se los agradezco sin duda alguna. Cuando regresemos de la pausa, ¿conseguirá el superintendente de la policía los 850 millones de dólares que está reclamando para poder continuar con la lucha contra el crimen? Vamos a hablar con él ahora cuando regresemos. Y Jorge Colbert nos dice cuál sigue siendo el tema del estatus preferido de los puertorriqueños. Este panel se queda para eso. Sí. Ya veremos. Vamos a dejarlo. Le sube la presión a cualquiera, pero ya está con nosotros el superintendente de la policía porque el crimen preocupa a Puerto Rico mientras la policía pues ya está buscando los recursos. Con nosotros Joseph González, gracias por acompañarnos, el superintendente. ¿Qué tendrá que decir en solo minutos? Usted se entera. Además tenemos resultados de la encuesta. ¿Cuál es el sentir del pueblo sobre el estatus? Jorge Colbert con detalles. Pausamos.
Bueno, mis amigos, el país se sigue expresando a través de múltiples temas que estamos seleccionando para que el pueblo vote en la encuesta de Jugando Pelota Dura. Y Jorge Colbert viene con más datos. Adelante, Jorge. Bueno, si las elecciones fueran hoy o una votación fuese hoy con relación al tema del estatus, el electorado puertorriqueño está bien dividido, como es usual en Puerto Rico. Esto es un tema que nos apasiona a todos y que nos tiene fraccionados. Es interesante porque planteamos los dos escenarios que usualmente se discuten, el escenario de 4 alternativas: estadidad, Estado Libre Asociado, Libre Asociación e Independencia, y el otro escenario que es cuando se saca el ELA de la papeleta, que se queda la estadidad, la independencia y la libre asociación, y cómo rompen los números y cómo cambian. Pero además vamos a ver también cómo piensan por género y por partidos, porque no todos los populares votan con el ELA, ni todos los PNP con la estadidad. Un fenómeno bien interesante que pasa en Puerto Rico. Pero si las elecciones fueran hoy con relación al estatus, estos serían los resultados. La estadidad ganaría por 4.1%, 42.8%. El Estado Libre Asociado, si estuviese en la papeleta, llegaría a una segunda posición con un 38.7%, la Libre Asociación con un 13% y la Independencia con un 5.5%. Estamos hablando de que esta cifra, en términos numéricos, si se fuese a proyectar a los votos de la pasada elección del 2024, la estadía estaría ganando alrededor de 50.000 votos de ventaja sobre el Estado Libre Asociado, así mismo con ese nombre. Pero ¿qué pasa si ocurre lo que es el escenario del 2024, que se saca el ELA de la papeleta, que entonces la papeleta se queda solamente de 3 alternativas, es decir, la estadidad, la Libre Asociación y la Independencia? Miren cómo aumenta la fuerza electoral de la estadidad. Una gran cantidad de populares se movería a la estadidad, pero la Libre Asociación también aumenta de un 13 a un 22% y la Independencia también aumenta un 9%. Estas cifras que ven aquí son casi idénticas a la votación del 2024 entre la Libre Asociación y la Independencia. Ahora bien, tema interesante, es decir, en cualquiera de los dos escenarios la estadidad ganaría una votación, sea con 4 o con 3 alternativas. Vamos ahora, sin embargo, a ver datos interesantes de cómo rompen nuestra plataforma virtual según los partidos, porque van a ver que de manera interesante cuando empiezan a verse lo que se llaman las segundas mejores opciones, es decir, los estadistas, si no está la estadidad, pues su próximo más cercano es el Estado Libre Asociado, si no la Libre Asociación y si no la Independencia. Los independentistas al revés, si no está su alternativa se mueven a la Libre Asociación, luego a ELA y finalmente a la estadidad, es decir, la polarización, ¿no? Pero vamos a ver este dato bien interesante y que aquí quiero que miren cómo rompe este grupo muy particular. Aquí tienen los resultados que le acabo de mencionar. Miren cómo rompen los populares. Y aquí estamos entrando a la muestra nada más del Partido Popular. ¿Cómo votarían en un plebiscito? Obviamente la inmensa mayoría votaría por el Estado Libre Asociado. Hay un 5.9% de populares que votaría por la estadidad y un 9.8% que votarían por la Libre Asociación. Pero miren qué interesante en ese grupo del Partido Popular, cuando le traigo el elemento por género. Vamos a los hombres particularmente en este grupo. Miren cómo cambia esto y miren lo que ocurre, casi un empate. Es decir, si son hombres populares, la inmensa mayoría con el Estado Libre Asociado, pero miren esto, el 8.3% votaría por la estadidad y el 8.2% por la Libre Asociación. Eso explica la estrategia bien pensada de Pablo José Hernández, que sabe que no se puede mover mucho a la derecha porque tiene una gran cantidad de populares soberanistas dentro del Partido Popular, ni muy tampoco a la izquierda, porque tiene también populares que son afines a la estadidad como una opción. Así que Pablo José está jugando una carta de tratar de mantener el partido unido. Mañana vamos a hablar de los partidos, porque estos números de la estadidad son bien interesantes y le estoy adelantando algo de mañana. Hay un sector significativo de PNP que están, mire, súper desanimados. Y mañana vamos a hablar sobre ese particular porque esos números son limitados en el sentido de que si regresan muchos de esos PNP, los números pueden cambiar dramáticamente. Pasamos con Ferdinand. Bueno, Jorge, hay muchas preguntas y tengo un batallón aquí. Mira, Denise, Víctor y Anabel, los tres quieren hacer preguntas, pero yo solamente quería hacer una introducción rápido para pasar donde ellos y hagan las preguntas que tengan pertinentes. Cuando los rompes por distrito, Jorge, ¿cambia mucho el panorama del resultado o se mantiene
¿tienen los 8 distritos senatoriales más o menos igual en términos de %? ¿O hay alguien que salga más sólido en esos distritos? Dependiendo de los distritos, hay unos distritos más fuertes del PNP, unos más del Partido Popular, y se asemejan también por género. Por ejemplo, los hombres son más propensos a votar por la estadidad, las mujeres son más propensas a votar por el Estado Libre Asociado. Dato interesante que rompen, las mujeres son, según la encuesta, más dadas a buscar una alternativa menos polarizada, ¿verdad? Menos que salga de los polos. Y en el caso de los hombres, están mucho más decididos a votar mayoritariamente a favor de la estadidad como opción. Bueno, Denise. Jorge, y en términos, ¿y los jóvenes a qué se inclinan? Muy bien, vamos a ver a los jóvenes, quiero verlos por aquí para marcarlos, aquí los tengo. Vamos a ver a los jóvenes cómo se presentan. Déjenme quitarle aquí para que estén todos los partidos políticos. Los jóvenes rompen de la siguiente manera, 39.2%, déjenme hablando para que lo puedan ver. Aquí están, estos son los jóvenes de todos los partidos. Interesante. Si fuesen hoy 39.2% con el Estado Libre Asociado, 34.7% con la estadidad, el 14.3% con la independencia, le pasa a la libre asociación 11.2%, pero entre ambos básicamente se ponen en 26%, un número significativo de los jóvenes. Dato interesante también. Es un grupo a cortejar. Es un grupo importante. Vamos a ver, sin embargo, puntos entre libre asociación e independencia. Es correcto, pero vamos a ver cómo votan las personas de edad mayor, de la tercera edad. Miren esto, cómo rompen ahora las personas de la tercera edad. ¿Cuál es la alternativa? Ampliamente, en términos de lo que vamos a estar viendo en términos de los partidos, el Estado Libre Asociado sale adelante 40.7%, la estadía 37.5%, la libre asociación 16.3% y la independencia 5.5%. ¿Ese ejercicio tú lo puedes hacer sin el ELA, Jorge? Sí, lo hicimos sin el ELA, no está la gráfica interactiva, pero sin el ELA lo que ocurre es que básicamente los populares se van, la mayoría para la estadidad, otros a la libre asociación y luego a la independencia. Jorge, la estadía sube prácticamente a un 66%. Jorge, la pregunta de los 64,000 chavitos, todo se hizo bajo la premisa de la libre asociación, haciendo un aproximado, una tendencia, fuera la libre asociación, el Estado Libre Asociado, la estadidad y la independencia. ¿Cómo esos números se podrían reagrupar? El problema que tiene el Partido Popular es que una papeleta de 4 alternativas divide a los populares, a los autonomistas. Si la libre asociación se uniera a ELA, derrotarían a la estadidad, por supuesto. Por eso es que una consulta de estadidad, sí o no, los PNP me imagino que lo van a pensar con mucho detenimiento porque puede unir a los sectores antiestadistas. Ahora, no hay duda, y esto llamó la atención, el ELA no ha tenido casi ninguna defensa. Y por lo que vamos a ver, sobre todo los nudos de mañana y los que vimos ayer, descansa en gran medida en la imagen de Pablo José Hernández, que ha ido consolidando su liderato. Y el PNP, que les quiero también decir que el PNP como partido mayoritario en Puerto Rico continúa por 4 elecciones consecutivas. Su base política, el voto íntegro, es más grande que el Partido Popular por mucho. Y ese es el gran reto que va a tener Pablo José en las próximas elecciones. Jorge, pregunta, ¿hubo alguna aseveración relacionada a la ciudadanía americana o se mantuvo solamente en los estatus como tal? Solamente en los estatus. En una futura encuesta vamos a incluir temas sobre la ciudadanía, vamos a hablar sobre fondos federales, sobre las diferentes fórmulas, propuestas económicas, así que esto lo vamos a estar midiendo a profundidad en las próximas semanas. Bueno, Jorge, tremendo, excelente. Mañana seguimos con más datos. Y uno de los datos que se sacó a relucir esta semana es que el superintendente de la policía goza del apoyo mayoritario de la gente a la hora del desempeño. Fíjense qué interesante. Con él venimos rápido a conversar sobre este tema y el pedido que hace de los 800 millones a la Asamblea Legislativa. Venimos rápido. La pregunta es si con ese pedido podrá la policía frenar el crimen en la isla. Ya está aquí el superintendente Joseph González para reaccionar, así que usted quédese con nosotros. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Aquí está el superintendente de la Policía de Puerto Rico, don Joseph González. Buenas noches. Jefe, ¿cómo está todo? Muy bien, ¿cómo está? Pues muy bien. Quiero entrar ahorita en unos temas sobre la encuesta que realizamos sobre el crimen y la percepción que tiene la gente sobre usted, sobre la figura del superintendente. Pero antes, usted estuvo hoy en la Asamblea Legislativa y está haciendo un pedido de presupuesto de 840 millones de dólares aproximadamente.
¿qué le decimos a Puerto Rico? Si la Asamblea Legislativa le da ese dinero a la policía, ¿qué podemos esperar? Sí, son 846 millones de dólares. ¿Es cuánto más del anterior? El anterior era de 860 millones. O sea, es menos. Pero tenemos que entender que esto es un borrador todavía. Claro. El proceso está corriendo. La comunicación con OGP, con la gobernadora es excelente. Sabemos que la policía de Puerto Rico es una prioridad. OGP tiene un dinero en custodia que vamos a estar cuadrando la necesidad de la policía. En este presupuesto, con esa cantidad que mencioné, hay para 1,000 policías adicionales para reclutar y otras cosas que son sumamente importantes para la policía de Puerto Rico hacer su trabajo para darle la seguridad. Si usted recibe ese dinero, usted le puede decir a Puerto Rico que la policía podría ser mucho más efectiva o puede ser más contundente en el tema del crimen. Lo que te puedo garantizar con el dinero que esté asignado a la policía de Puerto Rico, nosotros vamos a cumplir la misión. Estamos dando la batalla todos los días contra el crimen y lo vamos a seguir haciendo. Mira estos números que sacó la encuesta Jugando Pelota Dura el lunes, precisamente sobre el desempeño de la preocupación que tiene el país sobre los temas principales. Entre el tema principal, el número 1 es el crimen en Puerto Rico. El 21% de la gente entiende que el crimen es el más importante. Y entre las edades de 55 a 64 años, el 23% así lo entiende, y acá mujeres el 21%. Pero al mismo tiempo, cuando se pregunta por el desempeño de los funcionarios públicos, miren los números que usted saca. Usted se convierte en la figura con la mejor percepción pública, tiene un 68% básicamente de aprobación por el país. ¿Cómo se siente con eso? Yo de verdad, ese número de 68%, yo soy la cara de la policía, soy el portavoz, los hombres y mujeres que trabajan en la policía de Puerto Rico todos los días, que se sacrifican todo, dan su todo para la seguridad del pueblo, y para mí esos números representan ese compromiso. De igual manera, agradecido con el pueblo, con la confianza, y lo que eso significa para mí, no podemos decepcionar el pueblo, vamos a seguir dando el todo. Habla también de que aunque la gente tiene una gran alarma por la seguridad, todavía tiene gran confianza en usted. Y lo cual no es fácil de lograr en este tipo de encuestas de percepción. Otra vez, son los hombres y mujeres que salen a la calle todos los días y llevando el mensaje correcto a la ciudadanía, que el trabajo se está haciendo. Sí podemos mejorar en todas las áreas, siempre hay espacio para mejorar. ¿Qué más hay que hacer? Porque la cuestión de la credibilidad es importante, mantener camino al futuro, que hagamos esa encuesta en 6 meses y esos resultados están ahí. ¿Qué más debería hacer la policía? El número 1, yo veo la policía de Puerto Rico como una empresa, ¿verdad? Y para tener el mejor producto tenemos que invertir en nuestros productos. El producto es los policías. Tenemos que asegurar que los policías tienen los beneficios, el salario, las herramientas necesarias para hacer el trabajo. La tecnología es importante y todo eso es importante, pero tenemos que coger como un paso para atrás un poquito y enfocarnos en lo básico, el reclutamiento, el personal, las patrullas, equipo básico para seguir dando el servicio al pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, fíjese, yo creo, ¿verdad? Yo como ciudadano creo que también represento a mucha de la gente que nos está viendo. La gente quiere ver cámaras de seguridad por todos lados. La gente quiere ver las patrullas con cámaras y con todos los equipos. De hecho, las patrullas que yo probé, ¿se acuerda? Que yo fui a ver a la grabación, que la gente le encantó ese tipo de patrulla con la computadora. La gente quiere ver a la policía con más equipos. Con ese dinero, ¿usted puede suplirle a la policía o va a necesitar mucho más? Siempre se va a necesitar más. Y eso es porque estamos trabajando con el dinero de las confiscaciones, ¿verdad? Tenemos agentes destacados en las agencias federales y de ahí, cuando se hacen estos operativos, estas confiscaciones, propiedad de dinero, parte de eso regresa a la policía de Puerto Rico para eso mismo, para comprar equipo. Ok. Hoy el presidente del Senado sacó algo a relucir sobre un tema, Denise. Sí, el presidente del Senado hizo un cuestionamiento sobre el ascenso que se le hizo al oficial Abdiel Soto, que
él cataloga como la persona que espionó, hacía espionaje en el caso de Janet Parra, y que usted lo ascendió y no le gustó mucho la idea. Sí, número uno, que yo no asciendo a nadie, ¿verdad? Hay un proceso en la Policía de Puerto Rico con una junta para este ascenso en particular. Hay examen. El agente en este caso no hubo una investigación administrativa que no fue sostenida. Pero fue amonestado. Recibió, ¿no?, una orientación escrita que no lo limita de ascender. Si era una reprimanda, sea leve, no podía ascender por 6 meses. Si era una reprimenda, reprimenda. No se preocupe, reprimenda. El mayor es 1 año, pero una orientación escrita y el lenguaje para estar claro. O sea, usted no se reafirma en que confundir. la persona merece el ascenso. Usted se reafirma en La eso. persona que ascendió, tomó el examen y tenía todos los requisitos necesarios. No tenía nada que ver con el tema del espionaje que se hizo allí, de las cámaras de seguridad. Nada que ver. ¿No tiene nada que ver con eso? Nada que ver. El presidente está convencido de que sí. Yo llevo más de 23 años en esto de Law and Order, ¿verdad? En este trabajo. Y yo, Joseph González, no voy a poner mi nombre, mi reputación, mi mano en el fuego para nadie. Ok. Bueno, creo que aclaró el punto. Súper. Me alegro que haya obtenido ese tipo de apoyo de la gente. Me alegro mucho. Pero al mismo tiempo estamos todos convencidos de que estamos preocupados por el tema del crimen. Seguro. Confiamos en usted y confiamos en la Policía de Puerto Rico. Estamos dando todo el apoyo. Usted sabe que en este programa le damos todo el apoyo. Pero ojalá tenga mucho más éxito en los próximos meses y que le aprueben ese dinero, que es lo más importante para los policías. Gracias. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con la última entrada del juego. Y ya el público habló, Ferdinand. Usted votó la encuesta Claro y un 92% dijo que la policía necesita más fondos para frenar el crimen. Gracias a todos por participar. Y ahora, bueno, señores, y terminamos nuestro programa enviándole un saludo muy especial a don Pedro Dávila Carrión, que tiene 90 años. Bravo, don Pedro. Muchas Y felicidades. mire, no se despegue de ahí, ¿verdad, Jorge? Pueden seguir inscribiéndose para la encuesta. Está el código de barra en pantalla para que lo puedan entrar.